Muchas gracias. Yo voy a hablar en español, porque por desgracia mi italiano es malísimo. Comprendo el italiano, ahora las compañeras hablarán en italiano y yo hablaré en español. Si algo que yo digo no se entiende bien, me pueden preguntar y buscaremos la palabra correcta. Bueno, estoy muy feliz de estar en la Casa de las Mujeres. Es para mí un evento importantísimo sentarme junto a las feministas italianas, de quienes siempre en México hemos escuchado tanto desde hace tantos años, y descubrir que seguimos entre las feministas del mundo reconstruyendo la filosofía de la libertad de las mujeres. Entonces es un orgullo estar aquí sentada con las compañeras. Bueno, pues yo le debo mi feminismo a mi madre. Mi madre era una psicóloga feminista, y ella nos demostró a mis hermanos y a mí que el feminismo no es un discurso desde el poder tradicional, sino es las acciones desde el poder colectivo. Cuando éramos niñas, mi madre nos llevaba a las zonas más pobres de México, y donde ella trabajaba con las mujeres. Yo crecí en los 60, en 1963, y a principios de los años 70, en México mi madre iba a trabajar con las mujeres en lo que ahora llamamos derechos sexuales y reproductivos. Y mi madre a las mujeres les llevaba anticonceptivos, pastillas anticonceptivas, mientras mis hermanas y yo jugábamos con las niñas y con los niños para que las mujeres pudieran estar atendidas. Esa fue una de las primeras lecciones de mi vida. Entendí que para que las mujeres puedan convivir entre ellas, aprender entre ellas y descubrir nuevas ideas, necesitan que alguien les dé el servicio de cuidar adecuadamente de sus hijos e hijas. La seguridad de los niños y las niñas, desde que yo era muy pequeña, era muy importante. La mayoría de estas bambinas en México vivían muchísima violencia, muchísima. No solamente violencia física y violencia psicológica, también violencia sexual. Y esto lo supe desde muy niña, y para mí era un contraste muy preocupante. Descubrir que en mi casa estábamos seguras, éramos una familia de clase media, pero teníamos comida, teníamos alimento, teníamos afecto, teníamos amor, y sobre todo no recibíamos violencia en casa. Y salir a la calle, en el trabajo con mi madre, siempre estábamos descubriendo cómo estos niños y niñas habían normalizado la violencia. Cuando a los 23 años comencé a hacer periodismo, inmediatamente mi editor, que era un mexicano muy macho, me mandaba a cubrir aspectos como la pobreza o la crisis económica. Y cuando yo iba a entrevistar a las mujeres no querían hablar de la crisis económica. Las mujeres querían hablar de lo que a ellas les quitaba el poder, que era la violencia de sus maridos, la violencia doméstica, la violencia del gobierno, de la corrupción, de la impunidad. Y entendí que toda esta infancia, creciendo con una mujer ejemplar como era mi madre, había sido una preparación para llevar mi feminismo al periodismo. Por supuesto que desde muy pronto mis editores, que eran hombres, todos mis jefes fueron hombres, estaban muy enojados, no eran felices porque yo tuviera tanta claridad de saber escribir con lo que ahora llamamos perspectiva de género. En aquel entonces, hace 28 años,
eso era extrañísimo, era como una loca, una jornalista muy loca, que quería escribir sobre cualquier cosa, sobre economía, sobre finanzas, sobre turismo, siempre desde la perspectiva de las mujeres e incluso de los niños y las niñas. Si el turismo beneficiaba o no a la infancia en México, si las mujeres vivían mejor en las zonas con mejor economía turística, que es donde yo vivo, en Cancún. Y con los años me convertí en la loca, se convirtió en especialista, aunque muchos todavía creen que yo soy muy loca. Pero para mí esto es importante porque me parece que hay un periodismo diferente que estamos haciendo, no todas, pero sí muchas mujeres. Este periodismo que se relaciona con hacer un análisis muy formal de la realidad, pero al mismo tiempo es un análisis desde una perspectiva diferente, que es capaz de cuestionar los poderes tradicionales. Y desde allí, desde ese periodismo, es desde el que yo he investigado a las mafias, a los tratantes de personas, a los pedófilos, y bueno, esto me llevó a escribir los libros que estamos compartiendo ahora aquí en Italia, con los demonios del Edén, en Memorias de una infamia y Esclavas del poder. Y bueno, pues yo no podría hacer otro tipo de periodismo diferente. No, para mí es absolutamente natural investigar y trabajar como activista y por otro lado como periodista desde este lugar del que estoy muy orgullosa, que es un territorio intelectual que ciertamente es un territorio intelectual feminista, que es naturalmente pro-democrático y que nace también de la noción de que yo tengo todos los mismos derechos que cualquier hombre que esté frente a mí. Y todo mi trabajo periodístico y también como activista de los derechos humanos siempre es parte de allí, parte de esa noción de la igualdad. Porque para mí la igualdad no es un ideal, es un hecho concreto. Todos los días me levanto y soy periodista y hago activismo como ciudadana para defender mis derechos y los derechos de las demás. Y bueno, desde ahí trabajo y ahora voy a dar la palabra a mis compañeras para comenzar una discusión sobre